¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Una noche distinta, una noche especial. En este caso hablamos del proceso electoral que se está dando en todo el país, por supuesto, de apartes, ¿no? En forma desdoblada y puntualmente en el día de hoy, tanto en la provincia de Neuquén como también en Río Negro. Esos son los dos procesos que se están dando, con resultados en algún caso ya cerrados. El caso de la provincia de Neuquén con la victoria de Rolando Figueroa y en ese contexto también, por lo menos hasta ahora, la victoria parcial de Alberto Beretilnec allí en Río Negro. Más cuestiones relacionadas obviamente con lo que va a ser la temática de nuestro programa, le diría casi la cuestión económica central, por supuesto siempre forma parte. Dos o tres elementos que va a haber que tener en cuenta esta semana. Bueno, primero el regreso del ministro de Economía, de Sergio Massa, allí de su gira por Washington, con unos 2.000 millones de dólares aproximadamente que va a traer el ministro vinculado a lo que son préstamos, créditos blandos habitualmente, que tienen condiciones bastante ventajosas de pago, tanto del Banco Mundial como también del Banco Interamericano de Desarrollo. Importante porque, bueno, usted sabe, porque hay pocas reservas en el Banco Central, porque hay que cumplir con determinado tipo de pautas con el Fondo Monetario Internacional y además, por supuesto, porque fortalecer las reservas es parte del plan de estabilización que ha llevado adelante el ministro Sergio Massa. Hay otras cuestiones que son centrales, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el dólar agro esta semana? Breve anticipo nada más, se espera una liquidación en torno a los 1.500 millones de dólares. Es una buena noticia, por supuesto que sí, unos 1.500 millones de dólares es el estimado que podría ingresar esta semana también en las reservas del Banco Central, allí entonces unos 3.500 millones aproximadamente que van a fortalecer la posición de la entidad que conduce Miguel Pelle y a partir de eso, bueno, todo lo que uno puede cifrar en materia también de la evolución del tipo de cambio, el dólar oficial, el dólar extraoficial o el dólar blue, como usted lo quiera llamar, y al mismo tiempo, bueno, algunas cuestiones que son centrales. Por último, para terminar, porque ya está el ministro del Interior, Guado de Pedro, con nosotros en el estudio, y lo está viendo, vamos a preguntarle, por supuesto, por lo que está sucediendo allí en Río Negro, también en Neuquén, pero también por otras cuestiones, ¿no? Vamos a preguntarle por Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero solamente quería decirle esto que me parece importante. Hay en principio un acuerdo cerrado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para renegociar las metas, para renegociar las pautas que en su momento se acordaron y en ese contexto yo querría decirle que es una buena noticia. ¿Por qué? Bueno, porque se genera menor tensión en términos financieros, porque el gobierno tiene, en este caso, la oportunidad de hacer valer, de poner sobre la mesa cuestiones que han sucedido y que son extemporáneas, ¿no? de lo que uno podría determinar de antemano. Por ejemplo, la sequía, por un lado, el impacto que ha tenido la guerra en el precio de la energía por otro, no hay ninguna duda de eso. Y además, por supuesto, porque ponía, yo le decía, en tensión no solamente el frente financiero, sino además la cuestión fiscal, que no es una cuestión menor, sobre todo teniendo en cuenta los niveles de pobreza que enfrenta la Argentina desde hace muchísimo tiempo y por supuesto de eso también vamos a hablar a lo largo de nuestro programa. Ahora sí, me voy y me siento con el ministro. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ahí está, nos saludamos fuera al aire, pero nos saludamos de vuelta al aire. Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Bueno, hablábamos recién de los resultados, por ahora parciales en Río Negro, ya cerrados en la provincia de Neuquén. En principio, una reflexión sobre esta jornada. Mira, recién corté con el gobernador electo de Río Negro, Beretilnec. La verdad, están contentos porque hicieron una estrategia que tiene que ver con lo que varios sectores de la sociedad están pidiendo, ¿no? Digo, hicieron un acuerdo político programático, hicieron una plataforma de ideas y con eso fueron a competir a una elección. Recordemos que Beretilnec es senador y que uno de los acuerdos que conforman ese frente que se llama el Gran Acuerdo por Río Negro, sí, es el acuerdo que se hizo con el senador Martín Doñate, ¿no? Con lo cual me parece que es un buen ejemplo también de cómo se puede proponer, cómo se le puede llevar una oferta
a la sociedad que tenga que ver también con modos de resolver los problemas. Me parece que el exceso de personalismos que hay en la discusión, en la discusión política hace que perdamos de vista eso, ¿no? Que una plataforma electoral tiene que ver con cómo se resuelven los problemas, y ahí el acuerdo tuvo como principal protagonista a un acuerdo programático sobre cómo resolver distintos temas. Ustedes tienen allí en pantalla los resultados, en el caso de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa 35,64% de los votos, Marcos Koopman, que iba por el Movimiento Popular Neuquino, el oficialismo de la provincia, 33,14%. Estoy pensando también en el mensaje de Figueroa hace instantes nada más. Él decía, bueno, una mirada superadora de lo que es lo que algunos denominan la grieta. En ese caso, me parece importante destacar, ¿no? Hay ahí algo donde se empiezan a reconstruir determinado tipo de miradas que van un poquito más allá del corto plazo, más hacia el mediano plazo. Coincido, y en el caso de Neuquén podemos ver que se da una elección bastante polarizada entre dos figuras fuertes de lo que era el MPN. Recordemos que el Rolando Figueroa es un dirigente que viene del MPN, que ocupó puestos de los más altos dentro de la estructura, y que se puede decir que la interna entre los dos sectores del MPM se dirimió en una elección general, con lo cual esa visión que siempre tuvo el MPN, que es una visión también basada en un proyecto provincial, una visión muy arraigada con la gestión, con la defensa de los recursos de la provincia, con lo cual me parece que también la gente vuelve a elegir ideas y proyectos que tengan que ver con la transformación real, concreta, o la continuidad real y concreta de una forma de gobernar. Ahí cuando vine, vi un tuit de alguien que sigo mucho, que se llama Marceos, que decía de manera irónica cómo cuando hay una elección provincial parece que desde la capital se le suben todos al ganador, ¿no? Desde la capital, en esta lógica de la posverdad, quieren sentirse parte o contarle al resto de la Argentina que son parte de la fuerza que ganó. Y en Neuquén, recordemos que Juntos por el Cambio llevó un candidato que sacó 4 puntos, con lo cual me parece que el ejemplo también es ser un poco más serio, ¿no? Sí, veía, usted no lo dijo, ministro, pero te lo digo yo, el mensaje del expresidente Mauricio Macri, tratando allí de colarse un poquitito en la elección. Da la sensación de que es una buena noticia siempre que haya movimientos políticos a nivel provincial, ¿no? Están mucho más atados de lo que usted marcaba, de las necesidades de la gente, por supuesto, pero de todos en las provincias. Y que también es cierto que son fuerzas provinciales que van sumando voluntades. En el caso de el Frente de Todos, el ministro de Economía, Sergio Massa, fue quien tenía un acuerdo con Rolando Figueroa. Y aprovecho para felicitar al gobernador Figueroa y al gobernador Vélez el Tinec.
Uno puede tomar algún punto de lo que está pasando en las provincias, en Neuquén, en Río Negro. Digo, hay allí una experiencia que uno puede trasladar a distintos puntos del país. Hay un proceso que puede enseñar a otras partes de la Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que son dos provincias muy potentes en términos económicos también, ¿no? Allí está cambiando la matriz económica de nuestro país y estas son dos provincias que me parece son testimoniales de ese cambio. Digo, ¿qué puede extrapolar uno de esto y llevarlo a otros puntos del país? Usted está recorriendo el país permanentemente. Yo le hacía la broma fuera del aire. Le digo, no sé cómo hace para estar en todos los lugares. Bueno, no voy a contar la respuesta, pero realmente digo, pero la verdad que está recorriendo todo el país usted. Mirá, si hay un ejemplo, por ejemplo, con lo de Río Negro, digo, ahí se juntan varias fuerzas políticas en un gran proyecto. Cristina viene diciéndole al resto de las fuerzas políticas desde hace muchísimo tiempo que hay que juntar voluntades para ver cómo se resuelven problemas esenciales como la economía bimonetaria, cómo se resuelve el problema de la inflación y cómo se terminan cómo terminamos como país, como sociedad, con estos ciclos de vuelta al Fondo Monetario Internacional, estos ciclos de deuda y de fuga, ¿no? Digo, me parece que eso que nos decía Cristina de que hay problemas que son muy estructurales, que están arraigados en la sociedad, que están arraigados en el sistema, en las instituciones, que tenemos un poder judicial que no solo no resuelve, no condena y no castiga estos mecanismos que terminan fundiendo a la Argentina, sino todo lo contrario, persiguen a los dirigentes que son barrera de contención contra estos proyectos, con lo cual me parece muy interesante el gran acuerdo por Río Negro. Nuestro lema, que participó fue muy importante, en ¿no? La elección, se llama Nos une Río Negro. No digo, qué bueno sería poder empezar a unir a muchos sectores de la sociedad en torno no a las personas, no a un eslogan, no a una campaña, sino a programas políticos sobre cómo se resuelven los problemas que hay. Con lo cual, para mí, esa es un dato que va a ser muy bueno para planificar y intentar resolver. Bueno, a ver, usted ahí tocó algo que para mí es importante, que tenía para preguntárselo, que es justamente, ¿no? Que si uno destaca que se están discutiendo ideas, que se están discutiendo propuestas para, en términos pragmáticos, en términos de solucionarle los problemas a la gente, es que no se está discutiendo de la otra manera, que uno ve que hay un sector de la dirigencia política que es cada vez más habitual, como es, por ejemplo, los discursos de odio, los discursos de violencia. Digo, ¿qué lectura hace de eso y qué expectativa tiene de la próxima campaña electoral a nivel nacional, ¿no? Mire, los discursos de odio tienen que ver con una metodología generalmente amparada por los grandes medios de comunicación y que ya sabemos, en Argentina pasó muchísimas veces, termina también con violencia física. Nosotros convocamos permanentemente a los dirigentes de la oposición a discutir ideas, propuestas, proyectos y dejar de ampararse, ¿no?, con Clarín y La Nación, que son los que te permiten amplificar fuertemente un discurso que tiene que ver con cuestiones personales, que tiene que ver con cosas que no hacen a la vida cuando uno tiene que gobernar. Y esas fuerzas políticas que llegan con discursos de odio, con exceso de marketing, cuando les toca gobernar, son un desastre. Funden a la Argentina, funden a los productores, dejan a la sociedad sin universidades, hospitales, con lo
cual yo creo que si hay algo bueno que va a tener esta elección es que me parece que la mayoría de la sociedad quiere escuchar propuestas, quiere escuchar soluciones. Mauricio Macri asumió en el 2015 con una Argentina con una inflación para nosotros del 17, para ellos del 24, con una desocupación del 4 o 5%, con el poder adquisitivo más alto de la región, sin deudas y con un nivel de autonomía que nos permitía quizás empezar a planificar esa Argentina desarrollada. Bueno, en 4 años rompieron todo. Alberto Fernández y el gobierno nuestro asumió, es cierto, tocó una pandemia, una guerra y hoy una sequía. Bueno, pero tampoco se puso o tampoco se pone lo que hay que poner cuando estamos teniendo crecimiento económico y estamos teniendo niveles de desigualdades que no son lo que nosotros prometimos y no es digno de un gobierno peronista. Con lo cual está muy bueno que este año se puedan discutir proyectos, formas de gobernar, digo, porque es muy fácil querer tener un buen resultado y cuando no te sale dejar de insistir, ¿no? Digo, me parece que el que tiene que gobernar tiene la responsabilidad de conseguir el resultado que le prometió a la gente. Si tiene que cambiar de formas, tiene que cambiar de formas. El compromiso de una fuerza política es el resultado, no es el modo ni la forma, es el resultado. Sí, veo que se posiciona contra los voluntarismos, clarísimo. Justamente en este programa, hace una semana, compartíamos con todo el público una curva que cruzaba por un año, por un lado la evolución económica, una variable, y por otro lado, bueno, por supuesto, lo que referenciaba de los ingresos, ¿no? En términos generales, y de los niveles de pobreza sobre todo. Y la verdad que por primera vez en 20 años, en los últimos 6 meses, lo que se ve es crecimiento económico, pero también una suba de los niveles de pobreza, que es algo inédito, por lo menos para las últimas 2 décadas. Entonces, realmente me parece que el diagnóstico allí que usted está señalando es correcto. Es decir, hay que revisar algunas cuestiones, lógicamente. A propósito de eso, ¿cómo está la mesa de diálogo del Frente de Todos? Una mesa que tuvo su puntapié, bueno, tuvo un encuentro allí por mediados del mes de marzo. Digo, ¿eso sigue? Eso sigue con las cuestiones formales, ¿no? Digo, seguimos con una mesa chica pensando en las cuestiones formales que tiene el Frente, que tiene el Partido Justicialista, pero la verdad que a nosotros no se nos convocó más a poder discutir, a poder a tratar de encontrar una propuesta superadora. Nosotros entendimos que esa falta de convocatoria tiene que ver con la decisión del presidente de que haya unas PASO, con lo cual nos parece muy bien, ya que el presidente de la Nación, a su vez presidente del Partido Justicialista, tomó una decisión. Nos parece muy bien que en esas PASO se pueda discutir y se le pueda ofrecer a la sociedad otra forma de hacer las cosas, que se le pueda ofrecer a la sociedad una alternativa concreta y real al gobierno que tenemos hoy. O sea, se confirma entonces que se camina hacia una PASO al interior del Frente de Todos, eso por un lado. Para mí, ¿no? En lo personal, sí, me parece lo más sano, porque todos estos años mucha gente dijo, che, ¿qué hacen discutiendo? ¿Por qué se pelean? Y la verdad que no nos peleamos ni discutíamos por cuestiones personales. Estamos discutiendo el acuerdo con el fondo, estamos discutiendo
discutiendo la redistribución, estábamos discutiendo funcionarios que no funcionan, estábamos discutiendo qué hacer con un gobierno ante una derrota como la que tuvimos en el 2021. Digo, eran discusiones que tenían el objetivo de poder modificar un poquito el rumbo hacia la gente, un poquito el rumbo hacia la industria nacional, hacia los pequeños productores, digamos. Entonces, para que se vea, para que se sepa que hay otra forma de hacer peronismo, nos parece muy bueno tener una PASO. Acaba de tuitear Elisa Carrió, a ver, señor director, si lo podemos compartir. ¿Dónde? Bueno, ahí está, dice que quiero lograr la unidad de Juntos por el Cambio, dice Elisa Carrió. Macri no quiere estar en Juntos por el Cambio, él quiere estar con Milei. Usted hablaba recién de, yo no sé si relacionarlo o no con Milei, las formas de la violencia, por lo menos verbal, me parece que sí, que uno podría hacerlo. No se lo pongo en boca suya, ministro, pero digo, claramente muchas veces lo hemos marcado aquí. Y esto que usted decía, ¿no? Parece que un sector de la dirigencia política no discute ideas o cómo mejorarle la vida a la gente, sino que discute de otras cuestiones, claramente lo que está pasando en Juntos por el Cambio. ¿Qué piensa de este movimiento que está haciendo el expresidente Macri acercándose a Milei? Yo veo un afán por mantener un botín. El botín de la ciudad de Buenos Aires es una de las cajas, ya que muchos diarios hablan de cajas, ¿no? Digo, me parece que el sistema de recaudación de negociados que salió en los chats del ex ministro de Alessandro, donde se cobraban y se pagaban coimas por... Digo, como muy bien dice siempre así, ¿no? El maxi kiosco. El maxi kiosco de la ciudad de Buenos Aires es una caja donde Mauricio Macri se considera dueño y están en disputa quién se queda con eso. Con lo cual ahí no hay ningún proyecto de ciudad, no hay en disputa ninguna visión de la ciudad, sino quién es el dueño de esa caja. Cuando les tocó gobernar entre el 2015 y el 2019, también vieron a Argentina, como decía Máximo Kirchner, no es que vienen con un plan de gobierno, sino que vienen con un plan de negocios. Hicieron negocios en comercio exterior, hicieron negocios en energía, hicieron negocios financieros sobre todo, hicieron negocios con las autopistas, con las rutas, digo, todo con un nivel de protección mediático y judicial digno de esos gobiernos que tenemos en Argentina, que en 4 años hacen un daño tan, pero tan profundo, que son generaciones las que tienen que poner el cuerpo, el esfuerzo, pagar sus impuestos para poder volver a un estado normal de la Argentina. Con lo cual el acercamiento a Milei, el alejamiento, la pelea entre Larreta, Macri, para mí ahí no hay proyecto de proyecto de país, no hay una visión de cómo tiene que funcionar la Argentina, cómo tiene que ser el futuro de la sociedad. Yo sueño con una sociedad que pueda convivir y vivir en paz, que puedan ir a trabajar, estudiar, que se puedan formar, que puedan tener, que los padres puedan ayudar a los hijos a estudiar, que el padre sueñe con que su hijo pueda tener una mejor calidad de vida que él. Digo, sueño con eso, y hay sectores que ni siquiera sueñan y ni siquiera planifican cómo tiene que ser la Argentina, sino se pelean por llegar al poder para saquear y hacer negocios. Recordemos que el grupo Macri es un grupo poderoso, de la Argentina, que viene haciendo negocios desde la dictadura militar hasta hoy con casi todos. Me voy a aprovechar de
de las lecturas políticas que está haciendo usted, ministro, y le voy a preguntar un poco en este sentido. Ya le voy a preguntar por Cristina Fernández de Kirchner y también por su candidatura, por supuesto, pero antes, y ya para ir cerrando, si uno sigue la especulación en términos de cómo se está dando el movimiento político y uno lo ve a Macri más cercano a Milei, agreguemos a Bullrich también allí, porque es un poco lo que está sucediendo por estas horas, uno podría pensar que hay otro espacio que se puede llegar a configurar en este movimiento, donde puede llegar a estar Larreta, el propio Sergio Massa. Digo, ¿hay ahí un espacio que podría eventualmente surgir de esto? Mira, si hay algo muy claro que tenemos los que fuimos protagonistas de la militancia y de la resistencia en los 90 y en el 2001, es que vemos desde nuestra experiencia personal, yo cuando el campo de mi familia, cuando el tambo de mi familia se funde allá en el año 95, Cavallo era el ministro de Economía. Patricia Bullrich era diputada nacional por el menemismo. Cuando viene de la Rúa, que terminamos la mayoría del pueblo diciéndole que se vayan todos, cuando viene de la Rúa, Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, fue la persona que le bajó el 13% del salario a los jubilados, a los empleados públicos y eso. Y Larreta era el vicedirector de el PAMI, cuando el PAMI, no este PAMI que tiene superávit. Escuchaba a unos empresarios hablar muy bien de la actual gestión del PAMI. No, aquel PAMI donde se utilizaba como una caja para financiar a la política. Digo, ese contexto me da que Sergio Massa no va a ir con ese sector, me da que más que nada estamos discutiendo si el futuro de la Argentina tiene que ver con lo que pasó en los 90, como reivindica Javier Milei, o lo que pasó en el 2001, como reivindica la tercera alianza que están formando Bullrich, Larreta, Lombardi, López Murphy. Digo, me parece que acá hay una discusión si el futuro de la Argentina es un futuro que vamos a construir con lo mejor que pasó en los últimos 40 años de democracia, o si es un futuro que vamos a construir con los peores gobiernos y con los actores de los peores gobiernos que tuvo la Argentina en los últimos 40 años. Estaba pensando de qué manera preguntárselo. Digo, la pregunta mañana es muy difícil. ¿Quiere ser presidente, ministro? O después, bueno... Yo vengo diciéndolo y lo voy a repetir. Mi experiencia militante, mi experiencia de vivir en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mercedes. No hay proyectos personales. Me parece que es muy bueno bajar un poco la ansiedad y dejar que nuestra fuerza política, los gobernadores, los intendentes, la militancia, los dirigentes, los productores, nos está yendo muy bien con las pequeñas empresas que se fundieron. El jueves estuve en Catamarca inaugurando una fábrica donde se había fundido otra en el 2018. Digo, está todo muy cerca, muy fresquito. Digo, yo cuando veo las encuestas no les creo casi nada. O sea, usted no cree, no cree en encuestas. Casi nada. Casi nada. Para mí siempre subestiman, siempre dieron números. En el 2019 nos daban perdiendo por dos puntos y les ganamos por 17 puntos. Con lo cual yo creo que hay que seguir armando ese tejido social que es el
peronismo, los trabajadores, las trabajadoras, los productores, productoras, industriales, comerciantes, universidades y emprendedores, la gente suelta. La última pregunta. Obviamente Cristina Fernández de Kirchner es siempre candidata. Hay cierta expectativa en torno a lo que podría pasar el próximo 25 de mayo. Se supone que hay una movilización allí, sectores sindicales que le están preguntando a Cristina si finalmente va a anunciar su candidatura. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pienso? No, que escucho permanentemente. Sí. Hoy, por ejemplo, estuve en mi ciudad, en Mercedes, disfrutando de la Fiesta Nacional de la Torta Frita, que es una... algunos acá veo que se ríen un poco, pero en los pueblos esas fiestas generan un orgullo, una identidad, se recuperan tradiciones. Y son fiestas donde van todos, el empresario, el comerciante, el gaucho. Es parte de la cultura del lugar. Todos. Y la gente me pregunta por Cristina. ¿Qué va a hacer Cristina? Que venga Cristina, invitala, llevarle esto, y me dan un cosito, una torta frita, con lo cual hay que tener paciencia, pero el pueblo sigue pidiendo por ello. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido muy amable, realmente. Gracias a vos. Bueno, hablábamos recién de cómo se está reestructurando permanentemente el escenario político, cómo el expresidente Macri parece se acerca a lo que propone Javier Milei. Lo definíamos recién como una plataforma casi transigida directamente por las ideas de odio y de violencia. Aunque usted no lo pueda creer, el expresidente parece cercano o se siente cercano a eso. Este es el informe, lo vemos. Cuando veo a los radicales veo unos arrastrados que lo único que le importa son los cargos. Milei es un loco, es un desquiciado, está mal de la cabeza, muchacho. Cuando veo a la gente de Carrió, veo un conjunto de cínicos guiados por una mala persona. Tengamos cuidado porque el chico puede saber economía, pero puesto a presidente, esto puede ser Hitler. Y se lo digo en serio. Cuando veo una ala del PRO, veo mucha tibieza. ¿No es cierto eso que circuló de que antes del viaje a España había 4 spots grabados con diferentes fórmulas? Había 4 variantes. Yo tenía que tomar 2 decisiones. Boleta única electrónica o boleta única papel. Sí. Fecha el mismo día o fecha separada. Sí. Yo como me iba, la verdad que me fui 2 días a visitar a mi hija que está estudiando afuera. Había 2 decisiones, 2 variantes, 4 alternativas. Dejé filmar las 4 para tenerlo. ¿Usted es más afín con Bullrich y con Macri? Absolutamente. El delincuente de Macri nos quiere robar las banderas se quiere robar las banderas de la libertad. ¿Es más afín con Bullrich y con Macri? Absolutamente. ¿Sería usted capaz de hacer un acuerdo? Obvio. Juntos por el Cambio, para mí son todos iguales. O sea, al momento de defender los privilegios de casta, son iguales. ¿Sería usted capaz de hacer un acuerdo? Obvio. Por eso yo dije que si ese ala decidiera ir por fuera Juntos por el Cambio, estaba dispuesto a que hagamos un nuevo espacio. Apalancarme sobre las propias palabras de la mentirosa de Bullrich. Bullrich es una persona que va de frente. Es digna. Va de frente. Te puede gustar o no lo que dice, pero va de frente. Es decir, no hay una sola de las charlas que yo tuve con la señora Patricia Bullrich que me haya dicho blanco y después hizo negro. No, ha sido impecable. La mentirosa de Bullrich. Es lo mismo cuando me preguntan, ¿y usted quién preferiría en la segunda vuelta? Entonces te dice, no, tendrías que ir con Larreta. No, lo ideal sería, mi mundo ideal hubiera sido que fuera con Macri. ¿Por qué? Porque significa que el argentino hizo un clic hacia el lugar correcto. ¿Qué es Macri? Un socialdemócrata, o sea, es de izquierda. Vendría a ser como el Partido Demócrata en los Estados Unidos, pero versión estúpida. Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. Mi mundo ideal hubiera sido que fuera con Macri. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Vamos a ir analizándolo. José Manuel Boira, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda?
Muy contento que la democracia sigue funcionando, por lo menos la gente va a las urnas, ¿no? Así que es un día para festejar. Hay un compromiso, ¿no? Igual la participación ha ido en descenso. Atención con esto, después vamos a chequear los datos, pero en principio hay un descenso en el número de personas que concurrieron hoy a las urnas, tanto en Neuquén como en Río Negro. Algo de lo que a veces hablamos aquí en este programa. Úrsula Vargas, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Juli? Coincido con algo de Guado que tiene que ver con las encuestas, ¿no? La verdad que ya, que no gaste más dinero. Dijo que no creía en ninguna. No, ninguna, y también las encuestas que estuvieron en estas elecciones también demostraron que no estaban en lo cierto, ¿no? Se creía que iba a ganar el oficialismo, así que me parece que nada, que pongan canchas de pádel ya de nuevo, sí, pero que no. Pero quería aprovechar el momento para mandar toda la solidaridad a nuestros compañeros de Clarín que fueron despedidos, 48, y que se informaron hoy a la mañana a través de un mail de la manera más ruin que alguien puede ser despedido. Así que desde acá un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Muy bien, muy bien. Bueno, Liliana Hendel, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. De regreso. Una parte de mí está acá, la otra está volviendo todavía. Muy bien, muy bien. Como suele suceder. Quería retomar esto de Úrsula porque nuestra solidaridad absolutamente. Y yo siempre hablo de Silvia Bleichmar. Si me permitís, todo el mundo habla del riesgo país, ¿no? Sobre todo vos que sos economista. Sí. El riesgo país, el dólar. Ella habló del dolor país. Y habló del dolor país diciendo que se mide también por una ecuación. La relación entre la cuota diaria de sufrimiento que se le demanda a los habitantes y la insensibilidad profunda de quienes son responsables de buscar una salida menos cruenta. Y esto tiene que ver con los compañeros y compañeras de Clarín, pero también tiene que ver con las barbaridades que le escuchamos a Milei. Alguien que puede atropellar sobre los derechos de cualquier persona diciendo que puede implosionar un banco, que el que se tiene que morir se muera. Es decir, la crueldad es un ejercicio sobre el cual tenemos que estar muy atentas. Vamos a meternos con eso. Me resonaba cuando estaba entrevistando al ministro el término semidinamitar, ¿no? Sí, que es un poco complicado porque quiero ser igual de violento que Milei, pero bueno, a ver, tengo que marcar una diferencia, por lo menos. Me voy a poner guantes. Sí, así es. Pedro Peretti, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Wendy Sherman vino y dijo ayer que los argentinos tenemos que sufrir, tener dolor. ¿Quién es Wendy Sherman? Es la vicecanciller de los Estados Unidos, que parece ser que está en su casa cada vez que viene porque nadie le dice nada y opina sobre todo con una liviandad absoluta. Y ayer, que tiene que ver con esto de la intromisión también y de todas las cosas, ayer se cumplieron 70 años de que una persona que tiene una estación de subte a su nombre asesinó a 6 civiles poniendo una bomba en la boca del subte. Pero fíjate qué lección nos da la historia. Justamente Roque Carranza, que de él estamos hablando, puso esa bomba el día que el general Perón hablaba del control de precios por el tema de la inflación, un tema que está de absoluta actualidad. Y cómo cuenta la derecha es una cosa extraordinaria. Permitime hacer una analogía chiquita para ver cómo te cuenta las cosas malas y criminales que ellos hacen, le ponen nombre y la glorifican. Y las buenas, por ejemplo, hace 3 días La Nación tituló Proeza Científica. Yo fui a leer y digo, bueno, pensé, congelaron a una mujer a 18 grados, le sacaron la sangre y la volvieron a hacer respirar. Yo pensé, digo, fui a ver el Boston Center en Alemania, ¿dónde fue eso? Le digo, Argentina. A la puta, digo, ¿cómo puede ser esta operación en Argentina? Si este es un país fracasado, es un país de mierda, es una sociedad fracasada. Sigo leyendo, pero no decía nada. La nota seguía leyendo y le digo, bueno, ¿la habrán hecho en Recoleta o en Barrio Norte? No, Florencio Varela. Digo, no puede ser Florencio Varela. Digo, no puede ser Florencio Varela porque en el conurbano, ¿qué hay? Negros, chorros, piqueteros, planeros, no puede ser. Sigo leyendo y dice Hospital El Cruce. Bueno, debe ser una filial de algún hospital porteño que compró un terreno ahí que era barato y puso una filial ahí. El Cruce. Claro, pues digo, ¿por qué el Hospital El Cruce? Vos sabés que yo soy un tipo del campo, que no tengo ni idea, vengo muy de lejos. El Hospital El Cruce dice, no, se llama Néstor Kirchner. ¿Pero por qué se llama Néstor Kirchner? Porque lo hizo Néstor Kirchner en el 2007, ¿no? Y después ves que el tipo que hizo esta operación extraordinaria, que se llama tromboendectomía, más o menos así, pulmonar, se fue a capacitar a Canadá
en el 2013. Oh, la puta, pero justo en el tema de... Va llenando el calendario, ¿no? Y después seguís y te encontrás que en el 2017, 2018, los médicos abrazaban al hospital, pero no de alegría, porque Macri y Vidal lo estaban desmantelando. O sea, fíjate cómo te cuentan la historia y fíjate hasta qué punto, como dice Víctor Hugo, tenemos que trabajar el ciudadano para tratar de atar cabos con cabos y no tomar las informaciones así como vienen. Muy bueno el relato. Roberto Feletti, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Yo me quedé con algo que dijo el ministro de Pedro, que dijo Guado con mucha precisión, que uno por ahí lo situó en términos económicos, que es que el gobierno tiene que poner, me van a acusar de plan platita, plata en la calle, tiene que actuar en la distribución del ingreso en forma precisa, rápida y urgente. Ya estás en Infobae. ya estoy. Feletti quiere impulsar el plan platita. Porque, y lo hablamos acá, una economía que creció el 10 en el 2021, que creció el 5 el 2022, que se proyecta un primer trimestre arriba del 2, que el desempleo baja del 11 al 6, tenemos la participación de los trabajadores más baja, 41 en el producto, ¿sí?, de los últimos, yo diría, 20 años. Ahora, eso es lo que hay que notar. Es raro que un gobierno que tiene tasas de crecimiento altas, que hay un desempleo en descenso, no pueda tener prácticamente seguridad en el escenario. Y eso lo dice Guado con mucha precisión. Ahora dice, pónganse las pilas, viejo. Nos metemos de vuelta con eso en instantes nada más. Me están llamando allí de la provincia de Río Negro, Nicolás Munafó. Nicolás. Gracias, Julián. Bueno, estamos en vivo con el electo gobernador. Bueno, felicitaciones primero. ¿Qué significa este triunfo? Gracias. Un triunfo muy importante, muy fuerte por más de 20 puntos, reteniendo las principales ciudades que pusimos en el juego, y fundamentalmente un mensaje de que aquellos que tenemos alguna diferencia y que pensamos de alguna manera distinto, lo podemos construir de otra manera. Así que muchas gracias, muy feliz. Usted venía hablando mucho de la unidad que se construyó aquí en la provincia. ¿Cómo lo toma eso? Hablaba también usted de la cuestión de los políticos que tienen que seguir ese ejemplo a nivel nacional. ¿Qué mensaje se puede dar de aquí de Río Negro? Fundamentalmente que puede haber puntos de vista distintos, puede haber diferencias distintas, puede haber criterios distintos, pero cuando el interés es superior, el interés mayor, en este caso, como es la provincia de Río Negro, se puede hacer las cosas bien. Muchas gracias. Le pido 2 segundos, está Julián Guarino. Allí estaba el gobernador electo Julián, que está ingresando porque lo está guardando la gente del otro lado del salón, y se está yendo a saludar a la gente. Todo se hizo muy tarde porque se ha demorado, digamos, el conteo, el escrutinio, pero bueno, obviamente la alegría del futuro gobernador que va a asumir el 10 de diciembre. Nicolás, primero felicitaciones por la cobertura, porque realmente le has preguntado lo que para mí es casi lo más importante de la jornada, ¿no? Que tiene que ver con lo que uno podría decir un mensaje superador de las cuestiones que tienen estrictamente una relación con las fricciones de carácter político, y más abocado a las necesidades de la gente, que por supuesto difieren de lo que muchas veces es la propia dinámica de la política. Y esto lo estamos viendo perfectamente bien incluso en lo que está pasando en Juntos por el Cambio, donde no se está discutiendo por una determinada plataforma, por ideas, por soluciones. Fíjense qué notable, ¿no? Se está discutiendo por otras cuestiones que están muy, muy lejos de las necesidades de la gente. Bueno, en este caso, el mensaje de Beretilnec y el mensaje de Figueroa, uno en Neuquén y el otro en Río Negro, casi uno podría decir que están en la misma línea, que recorren el mismo vector. ¿Cómo ha sido la jornada, Nicolás, allí en Río Negro? Bueno, durante todo el día, Julián, ha sido una jornada muy tranquila, digamos, en los distintos colegios que se han abierto aquí para la votación. Un dato no menor, la cuestión del presentismo, ¿no? De la cantidad de personas que han votado. De casi 600.000 que estaban habilitadas para votar, fue un 65% del padrón, más bajo de lo que fue Neuquén.
la elección pasada, en 2019, llegó casi al 74% del electorado que votó. Aquí ha bajado, digamos, considerablemente, pero desde ya lo que le interesa en este caso a Juntos Somos Río Negro, o Nos Une Río Negro, y también con la UCR, esta alianza que se ha hecho, fue esta construcción positiva para que Beretilnec, en este caso, junto a la UCR, junto a Martín Doñate, digamos, representando al peronismo, al kirchnerismo, bueno, pudo quedarse una vez más con la gobernación y también con todas las intendencias que estaban en juego, bueno, ganando también en cada una de ellas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por la cobertura. De nada, hasta luego. Bueno, ahí estaba Nicolás Munafó, las palabras del flamante gobernador electo. Estamos hablando de Alberto Beretilnec, el mensaje que consignábamos. Y ahora sí, Roberto, te devuelvo la participación. Hacías mención también al tema económico puntualmente, y algo que marcaba el ministro Guado de Pedro, que es, bueno, en un contexto de crecimiento económico hay algunas cuestiones que hay un sector del oficialismo que quiere proponer, ¿no?, que son distintas a las que está llevando adelante el presidente de la Nación. Lógico, digo, me parece que es el deber ser de un gobierno peronista que si hay renta extraordinaria en agro, renta extraordinaria en minería, renta extraordinaria en energía, producto de la guerra, las crisis de bloques, los precios internacionales altos, si hay renta extraordinaria, esa renta extraordinaria tiene que ser distribuida para dos cuestiones. Un modelo industrial. Sí. Las áreas metropolitanas de este país, donde vive la mayor parte de la gente, Gran Rosario, Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, son estables si hay industria. Si no, no hay destino productivo. No se puede pensar en una urbanización sin industria. Y el subsidio a la competitividad de esa industria nace de la renta extraordinaria primaria. Esto está totalmente inventado, fue un deber ser del peronismo, es lo que tiene que pasar en este momento. Eso es lo que proponemos o proponen, me sumo porque uno ha sido parte de un gobierno que hizo eso. Proponemos eso, hay renta extraordinaria. En sectores, si no vamos a una economía extractivista cerrada, hay renta extraordinaria, es el deber ser del peronismo pensar en industria y en empleo bien pago. Pensemos que Argentina fue exportador de autos con los salarios del sector mecánico, del ESMATA, mejor pagos de Latinoamérica. No es cierto que salarios bien pagos lesiona la competitividad, si hay otros elementos acompañando. Entonces, ese es el proyecto, digamos, estamos ante una oportunidad histórica. No es cierto lo que dijo la vicecanciller, como señalaba Pedro, que tenemos que sufrir. Este pueblo sufrió mucho. Bueno, pero me parece que eso también, y tomando esta señora, va también en línea de lo que propone la oposición, ¿no? Siempre es el sufrimiento en el presente para una promesa de un futuro mejor y en base a eso desarrollar sus planes de ajuste, ¿no? Siempre es como la tierra prometida, es medio casi cristiano, ¿no? Que primero hay que sufrir acá y algún día nuestros hijos o nuestros nietos... Sí, pero ahora ya ni siquiera puede decir hay que agrandar la torta porque el país viene creciendo. Claro, pero eso me parece también que genera mucho dolor en el pueblo, porque todo el tiempo están mencionando cómo crecemos, la cantidad de empleo que hay, empleo que además hay que decirlo, no te permite llegar a fin de mes, y permanentemente también qué bien le van las empresas. Entonces, y desde el gobierno hay que decir la verdad, solamente hay un relato de lo que está sucediendo en la actualidad y no hay unas medidas que uno como pueblo diga, bueno, no, la verdad que están pensando en esto que vos estabas recién mencionando, de ninguna manera. Esa es la discusión que señalaba el ministro de Pedro en La Paso. Digo, tenemos que ser capaces de proponer que frente a un escenario de renta extraordinaria, frente a un contexto en la región, en Sudamérica, gobernado por gobiernos de signo parecidos o similares al nuestro, que recordemos que la mejor inserción internacional que tuvo Argentina fue en los primeros 15 años de este siglo en la alianza con Brasil, que se proyectó a Venezuela y se proyectó al resto. Pero digo, es clave esto para pensarlo. Hay un tema central en lo que plantea Roberto, que es el acuerdo con el FMI. Tenemos que rediscutir ese acuerdo, lo acaba de decir Lula en China. En China. Lula dijo dos cosas sobre el acuerdo del FMI que no se escucharon. La primera dijo, Alberto Fernández se apuró a firmar. No sé si ustedes se acuerdan. La segunda dijo ayer, no se puede seguir ahogando a un país
gobernando con el cuchillo en la panza de un país. Sí. ¿No es cierto? Ahora, a mí me parece que nosotros tenemos que rediscutir ese acuerdo con el FMI. No podemos seguir adelante. Esa es la... Mirá, he visto un artículo hoy en página muy bueno, no sé si lo vieron. Hemos pagado 3.300 millones de pesos de intereses en este año del acuerdo del FMI y vamos a terminar pagando 30.000 millones de dólares de intereses. No se puede pagar, no se puede pagar bajo... Y además, reconozcámoslo, acá el primer tipo que planteó esto con mucha claridad y con mucha conducta política fue Máximo Kirchner, cuando renunció a la presidencia del bloque. ¿Qué dijo? Este es un mal acuerdo, no se puede negociar. Lo acompañaron 33 diputados, 17 senadores. Tenían razón. Digo, tenían razón. Evidentemente el acuerdo con el Fondo Monetario es un verdadero desastre para la economía y para la calidad de vida de todos los argentinos y hay que rediscutir. Y nos están apretando. Porque hoy justo con la señora Sherman vino otro señor, Harnon, no me acuerdo cómo se llama. ¿A qué nos apretan? Nos están haciendo lo mismo que le hicieron a Raúl Alfonsín cuando le hicieron desactivar el proyecto Cóndor, que no es lo mismo que el plan Cóndor. A lo más grande se deben acordar que era el proyecto Cóndor, que era un proyecto tecnológico que el radicalismo desarmó. Y... Yo no me acuerdo. Nadie se acuerda. Acá el único que se acuerda, me parece, vos de Guaira. Realmente no. Bueno, el proyecto Cóndor, pero es muy importante porque se está pasando esto, porque el tipo vino a ponerle los puntos sobre el Carén, que es un reactor mediano íntegramente argentino de mucha soberanía. Bueno, hay mucho interés, ¿no? Siempre en la energía nuclear en la Argentina hacen el recorrido habitualmente. ¿Cómo nos desarmaron los primeros lanzadores? Con la deuda externa, apretándolo con el FMI, con la complicidad de Dante Caputo, y lo terminó de desarmar Cavallo y Arlanian. Y Arlanian, que era ministro de Justicia, terminó desarmando eso porque le sacó una cláusula a la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea no lo quería desmantelar, porque decía que lo iban a acusar de traición a la patria, y el ministro de Justicia le sacó esa cláusula jurídica y se desmanteló. Quieren desmantelar nuestro proyecto nuclear. Ahora vienen por eso. Ahora, en función de lo que decís, Pedro, a mí me resuena mucho algo que es que hay un sector de la dirigencia que cree que el acuerdo que firmó Macri en su momento con el Fondo Monetario no fue, o sea, fue en condiciones leoninas bajo todo punto de vista, digamos, tuvo que ver estrictamente con lo inestable del programa económico, que generaba deuda financiera y que después no podía repagar. Pero puntualmente lo que se marcó muchas veces es que Macri hace un acuerdo con el fondo no para después inmediatamente empezar a pagarlo, sino para renegociarlo permanentemente. Y en cada renegociación que se hace con el Fondo Monetario, vos le decís, bueno, mira, no puedo pagar. Entonces dicen, bueno, vení, sentate acá, que vamos a ver las nuevas metas, pero ya que estás, te quiero marcar algunas cuestiones que me preocupan. Y esa es una dinámica que uno empieza a ver ahora de a poco, ¿no? Se Grecia, empieza a ver, sí. modelo, la trilateral con Grecia. Como si no estuviera el fondo interesado en que le paguen en principio. No está interesado. No interesa que paguen, interesa que nosotros vayamos alineando. El fondo es un garante de rentabilidades y flujos de capital. Ese es su rol en esta etapa, no es estabilizar las economías. Porque si no hubieran estabilizado la economía argentina y Macri hubiera sido reelecto. Y eso no pasó. Claro, es así. Porque además la plata te la dan... Acá hay un error conceptual en eso, que yo coincido con lo que dice Roberto. Acá la plata no se la dieron para la reelección de Macri, ¿eh? Está equivocado el que dice, le dieron 45.000 millones. Nos dieron para amarrarnos definitivamente a la pata. Y financiar la salida de capitales, efectivamente. ¿No? Bueno, era un win-win igual para el FMI. Si ganaba Macri, mejor todavía. Sí, era más golazo, pero en realidad lo que ellos necesitaban y lo que pretendían y lo que quieren, y cada día como vemos con Vaca Muerta o el gasoducto de Néstor Kirchner y lo que eso va a significar para nuestro país, era poder tener la bota en la cabeza de todos los argentinos y argentinas. Así que ganar a Macri mejor, pero si no ganaba ya estaban acá y es lo que estamos padeciendo hoy en día. ¿Gallego? Sí, yo me quedo escuchando a los compañeros con todo este esquema que son los problemas reales que tiene Argentina, pero con un tono que apunta que claramente para salir de toda esta realidad lo que tenemos por delante en los próximos 4 años es de la necesidad enorme de un liderazgo fuerte. O sea, está claro que Macri lo que entregó no fue otra cosa que la soberanía argentina para la toma de decisiones sobre su propia realidad y sobre su vida doméstica. Por eso es que estos sinvergüenzas
vienen acá y te dicen que tenemos que sufrir porque ellos no tienen ningún problema con el sufrimiento de los demás. Y me parece que, por eso que esta elección que viene por delante, la del 2024, me parece que es una de las elecciones más importantes de la historia argentina. Me seduce mucho ver lo que acaba de pasar en Neuquén. Esta elección de Neuquén arma una colectora, este señor Figueroa, del cual me están hablando todos que es una persona bellísima. Yo no lo conozco, pero dicen que es una muy buena persona. Y arma una elección sobre la base del desencanto de los kirchneristas que no son parrilistas con los desencantados que no son del radicalismo, que están desencantados de los Cornejo y todos estos que andan dando vuelta. Una colectora de los desencantados del movimiento popular neuquino, o sea que también un poco con Zapac no quieren verlos más a los Zapac. Y finalmente es un club de desencantados, lo que ha llevado a que este señor haya ganado la elección. Y lo que es interesante es ver cómo el Diario de la Nación se le intenta colgar de las tetas del triunfo cuando el PRO entró último de todo este tema, haciendo una elección verdaderamente escandalosa, por lo mala, en la provincia de Neuquén. Este es mi análisis con respecto al tema de lo que está pasando en Neuquén. Sí. Esto lo extrapolo al tema de la elección nacional que está por venir. Y la elección nacional que está por venir es no de un club de desencantados, sino de un club de encantados con alguien que de alguna manera desatranque toda esta cuestión, porque lo que produce desencanto es el total del panorama político de cualquiera de los dos extremos de las dos orillas. El que se acaba de ir ministro del Interior me parece que para el futuro de Argentina tiene los pantalones todavía cortos y el quilombo que tenemos por delante es enorme. La decisión que tomó Lula de hacer el discurso que hizo ahora en China es una decisión política enorme, porque no solamente que apuntó al problema de Brasil y de cómo es que él ve los BRICS y el futuro para el continente, sino que señaló que Argentina era un jugador importante en esta cuestión y que no podía estar sometido al Fondo Monetario Internacional como base de sus políticas. Y cuando él se dice, me voy a dormir a la noche y me pregunto cuando estoy durmiendo, ¿por qué tenemos que comerciar en el dólar y no en la moneda de nuestros países? Nosotros en reales, los argentinos en pesos y los chinos en yuanes. Es el interrogante del 2024 para el resto del continente. Entonces, digo, estos fulanos que vienen acá y dicen que nosotros tenemos que sufrir, o la generala norteamericana que dice, mirá, nos vamos a quedar con el patio trasero. En verdad, le está yendo mal porque ni siquiera riegan el patio trasero. O sea, a Brasil le acaban de comprar 55 millones de dólares en mercadería. Digo, ¿qué es lo que esperan que los demás hagan? Por lo menos que lo rieguen el patio trasero. No riegan nada, lo único que te vienen a decir es qué es lo que no vas a hacer. Y China malo. Existe la posibilidad que China sea malo y la posibilidad concreta de que si se hace un puerto, que es otro de los elementos fundamentales que necesita la Argentina, te lo veten, porque si la tecnología y el apoyo de la obra pública es China, a ella te lo van a decir que por ahí van a venir los misiles. Y nosotros no le podemos comprar aviones a China porque resulta que no tienen componentes, ellos son parte de la OTAN porque acá la compañera acaba de viajar a Malvinas y lo puede llegar a decir. Entonces, este sinvergüenza de Macri y todos sus acólitos que están ahí, no solamente que entregaron el país en los millones de dólares que ya sabemos, sino que nos rifaron la soberanía nacional. Entonces eso lo tiene que saber la gente al momento de votar. Estos tipos no tienen vergüenza. Son unos ladrones, son los verdaderos cipayos del continente. Así que bueno, parece que el pueblo sabe votar. Ahora lo que dice Ubeira es muy importante respecto a Estados Unidos. Estados Unidos siempre tuvo iniciativas para la región que eran palo y zanahoria. Era la Alianza para el Progreso, pero venía el desarrollismo. Era el consenso de Washington, pero venía una expansión y modernización del comercio internacional y del sector industrial. Era el ALCA, pero era su poder de compra volcado en la región. Quiero decir, ahora vienen gente de uniforme y nos dicen,
Claro. Ustedes se la van a pasar mal. Eso es cierto, no, Bueno, no, pero, no riegan los malbones del patio trasero. Tiene razón, razón, Pueira. Permitime una... No quiero decir que yo esté de acuerdo con esas iniciativas, se entiende perfectamente bien. No hay oferta. Se entiende perfectamente. Lo que también tenemos que plantearnos nosotros. A ver, ¿cuál es nuestra respuesta a esa política? Bueno. Porque, a ver, vamos todos los días a Washington, a ver si algún día vamos para Pekín o para Moscú o para otro lado. Digo, está claro que ahí, por ahí, nos va mal. Yo coincido en todo lo que dice el gallego, menos lo de Guado, que creo que está perfectamente preparado para ser presidente, vicepresidente, cualquier cargo lo ha demostrado. Pero fíjate vos qué detalle extraordinario que no vemos ni lo más mínimo. Y este es un modelo absolutamente desarrollista y por eso es muy importante lo que planteó Guado, que se va a discutir dos modelos en la interna del Frente de Todos, entre el frondicismo y el peronismo. 5 años, fíjate cómo nos tumban políticamente un gobierno con pavadas. Los 10 alimentos que en los últimos 5 años aumentaron más del 1000%. 1000%. No es nada que vino de afuera, no tenemos restricción externa, no tenemos nada de eso. La batata, 1800%. La manzana deliciosa, 1557%. El aceite de girasol, 1443%. La harina de trigo, 1380%. La carne picada, 1239%. Precios al consumidor, 886%. Salario registrado, 679%. Ahora, ¿vos podés creer que un gobierno popular está en crisis por el precio de la batata y de la lechuga? A ver, algo tenemos que discutir desde otro lugar, porque me parece que... Sí. Los otros 4 son bienes exportables. Claro, no la batata, eso. Pero la manzana, la carne, harina, aceite. Harina de trigo, aceite y carne, y no hubo, y fue mi salida del gobierno, un plan, salvo el tema de fideicomisos, que es un paliativo que funcionó parcialmente, que funcionó contra todo. Tuve varias denuncias penales, agresiones, qué sé yo qué. Funcionó, salvo el tema de los fideicomisos, no se acompañó con retenciones. Vos no podés tener el girasol en 7% de retención cuando con Cristina estaba el 28% y el precio internacional era más bajo. Totalmente de acuerdo. No hay forma, la gente entonces, si no, digámosle al pueblo, van a cocinar con aceite de soja y van a comer carne salteado. Digámoselo, yo no lo digo en desmedro de nadie, digámoselo, pero por lo menos acumulemos reserva en Banco Central y saquémonos al fondo encima. Planteémosle un programa de sacrificio, pero miren, señores, ahí están los dólares, vamos a ser más autónomos. Acá es el peor de los mundos. Claro. Esta es la tragedia. Así es. Pero la tragedia central, si puedo decir una cosa más. Pedro, vos hasta ahora... Creo que porque me doy cuenta que estoy hablando mucho. Y, no, eso no. Hasta ahora monopolizaste el programa. Sí, bueno, por eso mismo. No quiero. El problema de la tragedia argentina, para mí, está en que nosotros exportamos todo lo que comemos. Claro. Pero cuando es todo, es todo. Y la diferencia con Estados Unidos, que también exporta todo lo que come, es que para nosotros la única fuente de divisa fuerte es lo que comemos y para ellos no. Por eso, es tan importante industrializar el país, que es lo que decía Roberto. Yo creo que no es una tragedia, es una oportunidad en la medida en que la matriz económica se desarrolle. La Argentina quedó, me parece, atrapada en una especie de desarrollo intermedio que hace que necesite y dependa de las divisas para fondear, para financiar la actividad de otros sectores, ¿no? Por eso es tan importante el desarrollo. Y el horror de la urbanización sin industrias, claro. También es porque enseguida alguien sí, bueno, está bien. La urbanización sin industrias. Pero Pedro, áreas metropolitanas densamente pobladas sin destino productivo. Bueno, y también la pregunta de qué se van a hacer con esos recursos naturales que sabemos que vamos a tener, ¿no? Digo, depende de quién esté en el gobierno, ese dinero va a ir para el pueblo o, lo que ya sabemos, privatizaciones y que quede en pocas manos como estamos acostumbrados. Digo, me parece que en ese sentido esta elección es muy importante porque pone en juego grandes recursos en nuestro país que nos van a permitir, si podemos hacer las cosas bien, de empezar a tener dólares que no sean solamente del agro, ¿no? Ahora, yo les pregunto esto. Perdón, antes que sigas, que digas algo. Estaría bueno que en el graph de acá de Neuquén pusieran que el PRO sacó 3.80 y la izquierda 3.40. No, bueno, hay lugar para dos nada más. Bueno, no, pero digamos, importante. Es importante señalar que perdieron, claro. Pero, porque si me voy a colgar de las tetas del ganador, no te quiero cuelgues de saber ningún cuando lado, el PRO sacó.
Bueno, ahora te lo... Milei, claro, Milei. Me parece que es el gran valor. Disculpe, no, yo no me quiero meter con el director del programa, pero... Ya lo hiciste. Pero... Te están puteando. Me están puteando, ¿no? Claro. Sí, te están diciendo de todo menos lindo. Pero, a ver, me quiero quedar con algo que ustedes lo mencionaban y que para mí es importante, que es ustedes mencionaban la palabra desencanto, creo que lo decía Roberto. En la sociedad argentina hay un desencanto, uno puede verlo en espejo en otras sociedades también, vinculado a la cotidianeidad, a las dificultades para reproducir las condiciones materiales de la vida. La verdad es que uno puede palparlo, llamarlo inflación, pero llamarlo también todas las otras cuestiones que vienen anexadas. Y al margen del mensaje de violencia de Milei, para mí claramente no es una persona que yo considere seriamente en términos de su capacidad para conducir un movimiento político, para encontrar las soluciones para la Argentina. Pero de todas maneras, en el mensaje de él, ¿no hay algo que captura ese desencanto? Independientemente que después lo que dice es una barbaridad y es inaplicable bajo todo punto de vista, sobre todo si uno lo analiza desde el punto de vista económico, es inaplicable. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Y en dónde se equivoca? Es lo que acaba de decir, no sé, que estaba mirando y mientras pasaba, digamos, yo soy medio fana de ese periodo, ¿no? Pero ese es el Hitler del 33. Claro, sí, totalmente. O sea, es el discurso de... Pero sí. Es que es copiado, yo no veo ninguna diferencia en lo que plantea Milei y lo que de alguna manera le marcaba el Führer al pueblo alemán. O sea, era lo ostensible de que sí, estamos como la mierda, tenemos una realidad terrible y buscó un culpable. Hoy nosotros, de alguna manera, los que somos progresistas, somos los judíos somos los judíos de la Alemania nazi para este tipo. Pero todos los que de alguna manera tenemos pensamiento más o menos progresista. Si este muchacho tilda de zurdo, uno que deben ser, no sé, los que votan en la lista azul del Jockey Club. ¿Pero de qué me estás hablando? Este muchacho porque de lo que estamos hablando, Gallego, no es de él, sino de lo que produce la gente. Produce él, bueno, claro. Pero me parece que no es él, porque nosotras podemos aquí hacer la descripción de la locura, de la crueldad, de la maldad, de la ficción, porque yo no sé cuánto de show hay en esto que él arma, no sé cuánto es lo que él mismo cree en lo que está diciendo, y la verdad que tampoco me importa. Lo que sí me preocupa es el efecto que produce en una parte de la sociedad cuyo desencanto genera cierta ilusión de algo que no se sabe muy bien qué es. Sí, pero frente a eso no hay una respuesta nuestra adecuada. El sistema político, por supuesto los medios de comunicación, que en esto tienen una enorme responsabilidad, las Lauras Di Marco y las Vivianas Canosa con los Leuco, que entre paréntesis digamos que una entidad históricamente conservadora, rancia como Fopea, ha salido a decir, por un lado, que está preocupada por los despidos, algo que me sorprendió enormemente, y además también es el comienzo de una película que ya conocemos, ¿no? Cuando empiezan los despidos en estos diarios. Pero me parece que hay algo de lo que se genera en la sociedad que no está teniendo la respuesta adecuada del sistema. Pero es que justamente, yo cuando me refiero a esto, es porque no es un fenómeno que, digamos, es novedoso. No. O sea, hay un documental que yo se lo invito a cualquiera que lo quiera ver, que se llama Hitler, que es espectacular, hecho por la BBC inglesa. Y vos vas a ver la secuencia donde Hitler se para delante de un espejo con un fotógrafo y hace los ademanes, los gestos. El Führer, antes de hablar, hacía un silencio y una pausa para obtener de alguna manera la atención, absolutamente todo. Todo estaba preparado. Entonces, ¿cuáles son las dos herramientas que utilizó Hitler para mantenerse en el poder? Un enorme ministro de propaganda, del cual, digamos, toda su cultura ha sido, digamos, porque estos que están acá dando vueltas no inventaron nada. Esto lo inventó Goebbels. Hacen lo mismo, las 12 verdades de propaganda que tenía Goebbels, miente y cantidad de cosas. O sea, no le interesa, dice Goebbels, a la gente la verdad. Lo que le interesa a la gente es el efecto. También lo dice Durán Barba. Sí. Y lo dice Durán Barba, que aprendió de él. Pero estos serían alumnos de cuarto grado, son lamentables. Entonces, digo, no me sorprende el discurso de Milei y no me sorprende que haya un sector de la sociedad que esté absolutamente desencantado con lo que es el sistema democrático argentino. Y hay motivos, porque en verdad durante este periodo de estos 3 años que estamos atravesando el 4º año, tampoco ha habido
más allá, digamos, de las dificultades, una respuesta muy concreta a la solución concreta de los problemas de la gente. Y lo del Fondo Monetario Internacional como arreglo fue una metedura de pata que evidentemente va a ser difícil de poder retroceder. Yo creo que es más Ese grave, es el tema. Gallego, que eso. No es que no hubo una respuesta, sino que hubo cachetadas a las necesidades de la gente. Vicentín fue una cachetada. Yo igual creo que el descontento... Perdón, Úrsula. Hubo otra situación que no saldó Vicentín a hoy, en la actualidad. 840 millones, sí, que no es así, sí, que no es de lo que pasaba, sino de este presente. El efecto de la impunidad, de aquello que no se sancionó, de aquello que no se corrigió, de aquello que se prometió y no se cumplió. Lo dijimos acá muchas veces, Lozardo al frente de justicia. Claramente implica un desencanto para muchas que esperábamos que la situación de la justicia fuera claramente una posición de este gobierno. Entonces, no es solo el desencanto porque no fuimos capaces de dar respuesta, sino que dimos algunas respuestas con el silencio, no querría decir cómplice, pero pavimentando esa estructura. Perdón, porque es importante lo que estás diciendo. Pero vos estás tomando como, digamos, público objetivo que recibe esas señales a lo que uno podría considerar que es una militancia o alguien que espera, bueno, una respuesta de la justicia porque entendemos lo que pasó. Pero yo estoy hablando de la persona promedio en la Argentina que por ahí no tiene una afiliación política, que, ¿viste? Pero la persona promedio en la Argentina leyó qué pasaba con Vicentín y se sintió profundamente... Pero no, Lili, yo creo que no es la militancia. Pero tiene otros problemas sí, y creo que también anteriores a eso. Y yo creo que nada le suma a este descontento que se repite la historia, como decía acá Ubeira, el descontento que va para el odio, ¿no? Y sabemos que la derecha, la política de la derecha es el odio y acrecentar eso, pero flaco favor le hace para mí el gobierno cuando anuncia una inflación del 7,7%, salir a dar unos discursos a través de Cerruti que la verdad que te generan más descontento todavía. Estamos en el peor momento ahora de... Digo, siempre como hay un no hacerse cargo para mí, esa sensación. Sí. No, esto digo, me parece que da una sensación de no hacerse cargo y más allá de que hay una sequía que es enorme, seguro Peretti puede explicarlo mucho mejor. Pero no hay como, bueno, vamos a hacer esto. O aquella famosa guerra contra la inflación que anunció un presidente y de que no pasó tampoco nada. Eso también genera más descontento. Pero lo mío va por otro lado. Me parece que a Milei no se lo confronta en el plano de las ideas. Las ideas de Milei no se aplican en ninguna parte. Lo de Milei es odio. El desencanto, Roberto. Pero el desencanto tiene que ver, un poco lo dice Liliana, no hay un planteo alternativo. Es decir, señores, tenemos renta extraordinaria, y no puede ser que los trabajadores participen del 41% del producto en esta tasa de crecimiento. Y que no lleguen a fin de mes. Eso es así. Segundo, la asignación de recursos por el mercado es nefasta. Esta semana circuló un video de Ofelia Fernández sobre el problema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Y se ve claro que hay casas vacías, casas sin gente y gente sin casa. Y eso es el mercado, donde la ciudad de ricos va expulsando la ciudad de pobres o la ciudad de ingresos medios, ya no digo, donde el mercado asigna recursos, donde la renta inmobiliaria, y este es un modelo que lleva 16 años en la ciudad, que lo tiene Macri, que lo tiene Larreta como exponente, donde han liberado la renta inmobiliaria, producto del bienestar general de los años de bonanza, que la renta inmobiliaria va definiendo la asignación de recursos de vivienda en la ciudad, y esa renta inmobiliaria por el alquiler y por la construcción va expulsando a los trabajadores de la ciudad. Por eso tenemos una ciudad de casas vacías y gente sin casa. Lo dijo muy bien Ofelia. Ahora, eso es Milei. Eso es lo que quiere Milei. Eso es lo que han hecho estos tipos en 16 años en la ciudad. Y nadie sale a confrontarlo. Y ahí yo voy a disentir por eso creo en el plano de las ideas, con el Gallego, que cuando Hitler se lanza en los 30, había un régimen previo que estaba mostrando, entre comillas, cierta capacidad de enfrentar la crisis del 30, que era el fascismo en Italia, es decir, se apoyaba. Hoy, la economía más dinámica del mundo tiene una fuerte regulación estatal. Y Estados Unidos tiene una fuerte regulación estatal. Se está mostrando además que los bancos centrales son incapaces de administrar estas crisis. Ni subiendo la tasa, que bajan la tasa, que suben la tasa. No, empieza a aparecer la necesidad de regulación.
Entonces, digo, lo de Milei va a contramano del mundo. Así es. Atrasa. Ahora, yo lo de Milei, yo me sigo con Guado. No creo ninguna encuesta en Milei. Yo no creo que Milei tenga... Yo no creo que ese tipo que está para un psiquiátrico, porque para mí, si a mí me decís, yo tengo la posibilidad, yo lo interno mañana. Pero tiene que ver con él, porque esa es la discusión. Bueno, tiene que ver... Si no estuviese él ahí, hay otro, Pedro. Claro. Bueno, los discursos de Hitler también lo dice, Sí. cualquiera que lo vea un energúmeno gritando como un loco piensa que está para un psiquiatra. Claro, Bueno, y mirá lo que pasó. ¿Y estaba para un psiquiátrico o no? Pero mirá. Evidentemente, si el Algo método se salió mal. mide por el resultado, como decía Juan B. Justo, está para un psiquiátrico. Estos tipos nos llevan Sí, a pero un tampoco desastre. refleja la realidad, digo, ¿no? Y me parece que mucha gente que dice yo voto a Milei, voto a Milei, voto a Milei, pero ahora en las urnas no pareciera ser el candidato que te venden en algunos medios que es, ¿no? Digo, me parece que tampoco la gente come tanto vidrio a la hora de ir a poner un voto. Yo creo que Me el problema gustaría- central lo tenemos nosotros. Y tenemos que dejar de mirar a la derecha. El problema central lo tenemos que nosotros tenemos que dar una respuesta, que no la hemos dado como gobierno, que tenemos que mejorar la distribución del ingreso, tenemos que mejorar las jubilaciones. Es cierto lo que dice Guado, que el PAMI anda, yo he escuchado varios comentarios con gente que es prestadora del PAMI que anda muy bien, pero tenemos que mejorar las jubilaciones, tenemos que mejorar los salarios. A ver, si no, es muy difícil enfrentar un proceso electoral ¿Y en cómo estas se condiciones. mejoran? ¿Con qué? ¿De dónde sale el Cobrándole dinero? la plata a los que corresponde. Bueno. Entonces tenemos Vos dijiste un problema. recién. Renta extraordinaria. Bueno, a ver, vos recién dijiste 847 millones de dólares. Sí. Vicentín no liquidó, pero no de antes, de ahora. De ahora, del presente. Pero miren el modelo Larreta, cómo permite que la renta inmobiliaria arrase con las posibilidades de vivienda de la clase media. Digo, eso hay que Rosario. mirarlo. Ocurre. Rosario tiene 60.000 viviendas desocupadas. Esa es renta extraordinaria y del narcotráfico puesta en la construcción. Digo. Sí, yo creo que Feletti tendría que ser el candidato de la Uy, capital perdón. federal. No, bueno, no, pará. Acá hay una, Pero otra vez no. hay una tradición. Acá. Otra vez no, Veira. Otra vez no lo Pará, postulo. la tradición dice que cuando postulás a alguien acá, Sí, sale. Sí, yo lo escucho Pero hablar, tomen nota, por favor. hablar a Feletti y me encantaría que fuera el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Veira, Aires. ¿Cómo que? Ya no. está, Roberto, parate y empezá a caminar la ciudad. Empieza a hacer campaña, sí. ¿Con qué apoyos? No, pero eso se consigue. Lo que es difícil de conseguir es una persona de los talentos como Feletti. Claro, de idea es difícil Por ahí de a lo conseguir. mejor esté oculto detrás de un jarrón dentro de la política nacional. Y hay otros giles que tocan la guitarra y que realmente tendríamos que archivar en algún cajón, ¿no? La verdad que Feletti sería una persona muy interesante para ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque la gente me dice, es que no hay hombres. No, claro que los hay. Lo que pasa que, hombres o mujeres, ¿no? Esto va a parecer que yo... Pero no, ¿eh? No está todo preparado. Sobre todo hay mujeres muy interesantes. Sí, Así por que, eso no es menor que el intento de femicidio, ¿no? Y de magnicidio a Cristina. También. Digo, es una bajada de línea a un montón de mujeres a que También, no aparezcan, también, a el que no disciplinamiento muestren brutal, una cuota de el poder. Y es disciplinamiento brutal. Totalmente. Aplica Yo aplica quiero- la canción de María Elena, ¿no? De María Elena Walsh, ¿no? Que tantas veces me Sí, mataron. claro. Y Julián. yo creo que tenemos una gran oportunidad ahí. Pero insisto, yo no quiero quitarle méritos a nadie porque cada cual concurre a la política con lo que tiene o lo que puede. Pero no tengo ninguna duda que si estos resultados lo tenemos con una grilla de 7 candidatos peronistas dando vuelta y obtenés estos resultados, me siguen diciendo que Neuquén es un batacazo porque es la primera vez que Que pierde el PS. 60 años. pierde después de 60 años. ¿ah? Aquí teníamos algo que... Sí, Pero es yo un hombre quiero, que yo viene quiero de ahí. pasar una... Ya que no... Felipe. Un chivo. El chivo final. pero Voy a sí, estar el sí, jueves sí, en la lo Universidad pienso, ¿no? Tecnológica de Concordia y el viernes vamos a estar con Amado en San Nicolás. Así que los esperamos por ahí. Apostillas caníbales se van a llamar las dos Muy charlas. bien, señor. Bueno, le mandamos un beso grande también a Amado. Felicitaciones a Telam, que está cumpliendo 78 años, una creación de Perón, Agencia Nacional de Noticias, que intentó ser destruida en tiempos de macrismo. Y lo quieren volver a hacer, Y ¿eh? lo quieren volver a hacer, así que felicitaciones y abrazos a quienes sostienen la información desde ahí.
Bueno, muy bien. Bueno, nos tenemos que despedir. Les agradezco mucho a todos. Pasó volando el programa. Pasó rápido hoy, pasó rápido, estuvo muy interesante. Teníamos mucho material, por supuesto, para compartir, pero la verdad... Inchequeable eso. Siempre no, se dice eso, teníamos La realidad política nos comió. en serio. Está en serio. bien decirlo. Sí, queda bien, queda bien. No, pero es porque es muy interesante el debate y la verdad que estuvo... Y la presencia de Guado. Estuvo intenso y las definiciones del ministro, la verdad que realmente muy bien. Bueno, nos reencontramos el próximo domingo, ¿les parece? Chao.